que ya este problema de la violencia entre las barras se está escapando y está llegando a sitios de gente inocente. Le damos nuevamente la bienvenida a Walter Ollarse Delgado, papá de Walter Ollarse Domínguez. A propósito de esto, de estas 4 personas heridas, hay un comunicado conjunto de la U y de la Alianza por la pelea de las Barras Bravas, diciendo que lamentan los incidentes y piden investigación exhaustiva y condenan enérgicamente estos actos. Bienvenido, señor Ollarse. ¿Es suficiente este comunicado conjunto? ¿Qué es lo que necesita nuestro país para ya no ver este tipo de violencia tan dolorosa, ¿no? Karina, en primer lugar quiero agradecerte la oportunidad que me das para expresar mi opinión frente a estos lamentables hechos, ¿no? Debo comenzar saludando a la gente que nos está viendo y expresándole mi solidaridad a las familias que están sufriendo. Mi solidaridad no está basada solamente en el sentir de ser humano, sino de un ser humano que ha vivido esa desgracia. Porque la gente sabe que el 24 de septiembre del 2011 asesinaron a mi hijo y supe lo que es el dolor, ¿no? Y a raíz de eso yo he caminado bastante, me he metido en este problema. Por eso es que tengo una lectura de alguien con una experiencia dolorosa y piensa en algunas soluciones que espero poderlas compartir ahora. Por eso que, sabiendo que el tiempo de televisión es bastante corto, yo he traído unos papeles para no perder tiempo, porque la memoria a veces falla, ¿no? Y además quiero decir algo, que a partir de esta experiencia dolorosa, usted ha dedicado su vida a dar charlas, a relatar exitosa y recolectar experiencias para tratar de solucionar, dar apoyo para solucionar este problema. Tú sabes, Karina, que en noviembre del año pasado me invitaron a un TED a dar una exposición sobre la experiencia de vida que yo había tenido, y yo en eso decía que me hacía 2 preguntas, ¿no? La primera, si estaba satisfecho con la actividad que he tenido, que me he reunido con más de 50.000 jóvenes, he recorrido 70% de las principales ciudades de Perú sin pedirle un sol a nadie. Y yo le decía que sí estaba satisfecho y que con que un solo joven haya entendido el mensaje, valía la pena. Y si estaba, digamos, como que he cumplido una labor, no, porque sé que nos falta cumplir muchas otras cosas que tenemos que hacer, pero tenemos que hacerla como sociedad, que es un poco lo que quiero comentar. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese solo mensaje que a usted le gustaría que todos los jóvenes escucharan? Permíteme responderte esa pregunta, y si el comunicado es suficiente, después de una pequeña introducción. ¿Cuál es la introducción? Para poder encontrar soluciones que están basadas en lo que yo te mencionaba, hay que primero conocer bien el problema. ¿De qué estamos hablando? De la violencia. ¿Cuál es la definición de la violencia? La violencia es la energía negativa del amor frustrado. Ese amor que no tienen los jóvenes en miles de hogares, y algunos adultos también, y que salen a buscar ese amor a la calle. En el caso de los jóvenes, encuentran familias alternas en las pandillas o en las barras, y en el caso de los adultos, terminan destruyendo su familia porque constituyen otros hogares. Entonces, ¿y cuál es el problema? ¿Es la violencia en el fútbol? No. Lo que hemos visto y lo que se está viendo es la violencia que tenemos como sociedad, que cuando se manifiesta en el fútbol se hace mucho más notorio, porque el fútbol tiene ese factor que capta la atención. ¿Y por qué capta la atención no solamente en el Perú, sino en el mundo? Porque el fútbol, por lo simple que es, hace que las personas activen durante 90 minutos lo que es el instinto, la emoción, y que deberían ser controladas por la razón, porque el instinto y la emoción podría ser negativo. Un ejemplo de lo que estoy hablando. Yo estaba sentado al costado de Karina y comenzó el movimiento telúrico. Entonces, ¿qué cosa ocurrió ahí? Nuestro instinto se activó. Es el instinto del ser humano de la supervivencia, ¿no? Y viene la emoción, y la emoción hace que tú quieras salir corriendo, salir huyendo. Pero a mí, ¿qué me calmó? Ver que Karina activó la razón, el pensamiento. Y después me dijo, yo no puedo salir corriendo porque estoy frente a cámaras. Yo soy una periodista, amo mi profesión y mi misión es esa. Entonces, lo que tenemos que hacer los seres humanos, tenemos que identificar los instintos, las emociones y la razón,
y diferenciarla entre las buenas y las malas. Por eso es que el problema ahorita que se está dando en el fútbol y en el Perú en general es que se están activando los instintos y las emociones negativas. Nos están diciendo, el rico ya no va a comer más de tu pobreza. Nos están diciendo que ya no va a haber pobres en un país rico, ¿no? Nos están diciendo que el que tiene el otro color de camiseta es tu enemigo y tienes que odiarlo. No hay ninguna razón que te haga caminar eso. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Y cómo lo que tenemos que hacer? Como decía, mire, acá estamos frente a un problema en el que hay jóvenes que se identifican con la camiseta y tienen esa necesidad de odiar a alguien, buscan a jóvenes con otras camisetas, en algunos casos, porque en otros casos puede ser pelea de delincuentes que para distraer se ponen un color de camiseta y terminan, asignando al fútbol este tipo de peleas y enfrentamientos, ¿no? Hoy en día estamos lamentando dos niños que pueden ser tus hijos, pueden ser tus nietos. ¿Y eso qué significa? De que ya este problema de la violencia entre las barras se está escapando y está llegando a sitios de gente inocente que piensa, mañana más tarde puede ser tu hijo o tu nieto. Pero yo lo estaba escuchando y recuerdo que en otros países más desarrollados hay barras furiosas también, que no tienen los problemas que nosotros tenemos como país, como sociedad, de criminalidad, de inestabilidad política. Por eso es que para ellos les resultó un poco más fácil encontrar la solución, porque al no ser una sociedad violenta, ellos eran identificados como violentos, les aplicaron los factores correctivos y hoy en día están más o menos controladas, porque en algunos partidos de los años anteriores se ha visto que ha existido esto. Mira, yo te puedo decir algo, de que las barras son familias alternas, sí. Yo he recorrido el Perú y te puedo decir que hay barras que son dirigidas por líderes positivos y que se preocupan por su gente. Yo nunca me voy a olvidar que cuando llegué a una barra, en este caso era de Alianza Lima, vi que estaban haciendo actividades y ellos me dijeron que estaban haciendo esas actividades porque querían comprar las medicinas para un miembro de su familia. Y ellos decían, nosotros tenemos una frase, si en esta familia uno se enferma, nos enfermamos todos. Imagínate ese ejemplo de solidaridad. Pero cuando las barras son lideradas por gente negativa, ese grupo de jóvenes termina convirtiéndose en un peligro terrible para que termina haciendo daño a gente inocente. ¿Pero cuáles son las soluciones? Puede hacer eso mismo. ¿Quién tiene la solución? Ahí son dos escenarios, mi querida Karina. El primer escenario en el corto plazo es que tiene que haber sanción. Hace varios ya incidentes en los que ha habido muertes, ha habido balaceras. Las autoridades salían a decir, ya están identificados, como lo acabo de escuchar en uno de los medios. Pero no hay ningún sancionado. Y cuando hay impunidad, es terrible. Pero cuando estamos hablando de impunidad en estos actos de violencia, pero también es cuando tú ves el escenario político y hay impunidad, eso se refleja abajo. Porque yo que cuando he ido a las cárceles, a mí me decía, por ejemplo, un muchacho, señor Oyarse, lo que usted está hablando es bonito, pero afuera están los cuellos blancos que han robado miles de millones y no les pasa nada. Yo le decía, tú tienes razón. Pero si tú sales a robar otro celular por el que estás adentro, tú vas a regresar porque tú no eres cuello blanco. Él se puso a pensar, si tú quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tus valores, tus conductas. Entonces, el mal ejemplo que están dando altos niveles de las autoridades termina acelerando este proceso abajo donde hay gente que no tiene familias constituidas, gente Cuando que hay tiene mucho caos dolor. arriba, hay caos en todos lados. Así es. Y mira, lo terrible, deben sentirse, ojo, ustedes, no voy a dar nombres, pero ustedes que son dirigentes de fútbol, exjugadores que han salido a incentivar, el clásico con burlas y todo eso, ustedes son parte de lo que ha ocurrido con estos dos niños. Pero pasa eso que exjugadores, dirigentes se burlan y que incentivan la violencia. Han estado saliendo para, disminuir y dejar mal a los otros equipos. Y eso, si yo te digo a ti que, yo te insulto a ti que eres un barrista, ¿no? ¿Qué ocurre tú? ¿Quieres cobrar venganza? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Si no identifican a los responsables de esta balacera, lo que va a ocurrir es que el otro sector de la barra, el que se siente víctima, va a buscar venganza. Entonces, las autoridades
tienen que tomar acción. Exitosa. Y ahí viene la primera medida que yo estaba recomendando en el corto plazo. Tiene que haber identificación de los responsables y sanción. Y ahí el periodismo, Karina, ojalá que tú compartas esta idea, el periodismo todos los días debería estar preguntándole a la policía ¿y qué hay de este proceso de investigación? Porque como la policía está, digamos, con un montón de tareas que no las puede hacer bien por un montón de factores, entonces esto lo va a pasar a segundo plano y mañana más tarde vamos a volver a lamentar otra muerte y que podría ser un pariente tuyo. Señor A mediano Ollarse, plazo. los clubes no tenían enlistados, empadronados a todos los barristas. ¿No se supone que ellos saben quiénes son? Ahí viene el trabajo que te decía de mediano plazo, que es el que estaba hablando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que han hecho en Colombia, en Goles en Paz, qué es lo que han hecho en otros lugares? Han agarrado a las barras bien organizadas, bien lideradas y les han dado apoyo. ¿Para qué? Para que tengan emprendimientos y tengan capacitación y salgan adelante. Cuando tú entrevistes a un funcionario o un directivo de un equipo, te va a decir, mi trabajo termina en el estadio. Efectivamente, ya en los estadios no hay mucha violencia. La violencia se está dando afuera de los estadios, se está dando en los barrios. Entonces, ¿cómo neutralizas esto? Potenciando y trabajando con las barras que son positivas. Mira, yo te aseguro, ahora que ha estado pidiendo sangre O positivo para el niño que está, barras de fútbol se van a acercar y van a donar, porque yo he visto a ellos repartiendo víveres en zonas deprimidas, los he visto donando sangre, los he visto limpiando los sitios donde ellos pueden estar. Hay gente buena y hay que diferenciarlos y ellos saben quiénes son los malos. Y cuando ellos por instinto de supervivencia digan, oye, a mí me están dando la oportunidad de salir adelante, ellos mismos se van a encargar de denunciar a toda esta gente que está en, digamos, una posición destructiva y negativa. Exitosa. Entonces, pero la gente estará diciendo, oye, Walter, tú estás loco, pues ¿cómo el fútbol va a ser diversión, salud, estado físico? ¿Cómo va a ser una herramienta para desarrollar personas con valores? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque está visto ahora muy mal. Pero el fútbol es una herramienta para formar valores y ahí viene un proyecto que ahorita lo estamos trabajando, te cuento, porque en diciembre me encontré con el Chino Rivera, un extraordinario entrenador, y somos amigos y nos encontramos en un campeonato y lo invité a un programa que tengo en RCR, Construyendo con Valores. Y ahí, conversando con él sobre el tema del fútbol, llegamos a la conclusión de que el fútbol, bien manejado y en menores, forma buenos muchachos. Lo volví a invitar a otro programa porque nos quedamos cortos y en el segundo programa, Gustavo Figueroa me dice, Walter, pero estamos igual que el común de la gente en los Saique, tenemos que hacer algo. Y nos pusimos de acuerdo y hemos iniciado un proyecto en el que vamos a preparar material para capacitar a 4 grupos de este sector olvidado, que no estamos hablando que vamos a hacer cruzarnos con los trabajos que hacen los clubes o las academias. Vamos a preparar material para capacitar a aquellos jóvenes que hacen de entrenadores en los cerros, en los parques, porque tiene ahí fundamentos técnicos de acuerdo a las edades. Vamos a preparar material para que los padres entiendan que tienen que cambiar su actitud y contribuir en la formación de sus hijos. Vamos a preparar material para los gestores, para que organicen los campeonatos y que sean campeonatos donde se priorice y se premie el tema de los valores. Y preparar información a los niños para que se den cuenta de que las buenas conductas son las que lo van a llevar al éxito. Este proyecto en el que está Chino Rivera, está Roberto Chale, está Gustavo Figueroa, Gustavo Nakamura. Dentro de poco vamos a entregar ya los materiales que van a ser distribuidos de manera gratuita. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que hacer. Usted que me está viendo y está pensando que esta solución la tienen que dar las autoridades, tiene usted razón, pero también nos corresponde a nosotros. Tú, padre, si tú le das mal ejemplo a tu hijo, si tú maltratas a tu esposa, si tú dices cosas que no las cumples, tu hijo no va a hacer lo que tú le digas que haga. Él va a hacer lo que te ve hacer. Por eso es que un estos cambio jóvenes... de paradigma en realidad, desde la educación, desde chiquitos, desde el nido, desde la escuela, desde la casa. Hay un trabajo de larga data. Por eso, Karina, te digo que esos que han estado disparando así, donde han podido matar a mujeres y a niños, esos que han estado disparando, te aseguro que vienen de hogares destruidos.
y hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Muy bien, muchísimas gracias a Walter Ollarse, que tiene un proyecto de largo aliento para ayudar a nuestra sociedad, para que no se vuelvan a suscitar estos hechos, y lo principal es que no haya impunidad, porque el mal tiene que pagar, tienen que ser identificados y tienen que irse a la cárcel.